Amigos televidentes, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo en su programa Ciudad Cultural, como cada sábado a la 1 de la tarde a través de Radiovisión Educativa, Canal 54 del Telecable Claro, desde el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana, UTESA. Debemos recordarles que el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana, UTESA, está abierto ya algunos días, que usted puede visitar el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana, UTESA, a pesar de estos problemas que estamos teniendo con la pandemia y con el COVID. Pero usted puede visitar el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana, UTESA, los días lunes, los días miércoles y me parece que también los días viernes. Pero los lunes y los miércoles usted puede visitar el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana, UTESA, porque ya está abierto y está funcionando. Y por supuesto nosotros estamos haciendo nuestro programa, trayendo pocos entrevistados, trayendo a pocas personas a hablar con nosotros, porque estamos respetando el distanciamiento social y estamos respetando todas estas restricciones que tenemos ahora con el COVID-19. Bien, amigos televidentes, nosotros queremos recordarles que el miércoles pasado se conmemoró una fecha muy importante, no solamente para la República Dominicana, sino para el mundo entero, que es la fecha del Día de la No Violencia contra la Mujer, que en todo el mundo, en la Organización de las Naciones Unidas, se conmemora debido al asesinato, al vil asesinato durante la época de Trujillo de las hermanas Mirabal. Con motivo de este día, que es un día tan importante, no solamente para las mujeres, sino para toda la humanidad, hablaron con nosotros la Fundación Solidaridad y hablaron con nosotros unas instituciones para que hiciéramos el trabajo técnico de unas cápsulas que tienen que ver sobre todo con el trabajo de la mujer en la República Dominicana y sobre todo con el trabajo de la mujer en el sector de Santa Lucía, en Cienfuegos. Entonces nosotros hicimos unas capsulitas, exactamente 8 cápsulas, con mujeres de Santa Lucía hablando sobre, mujeres de Santa Lucía y de Cienfuegos, hablando sobre su trabajo, sobre qué significa ser mujer en el día de hoy, sobre todo qué significa ser una mujer trabajadora, porque una mujer ama de casa, aunque hay mucha gente que todavía no lo acepta, una ama de casa es una trabajadora y es una mujer que muchas veces, y eso lo dicen las mujeres en esas cápsulas, muchas veces trabajan más que muchos hombres. Entonces nosotros en el transcurso del programa, nosotros queremos ir compartiendo con ustedes estas capsulitas. No, esta semana, como son tantas, como son 8, no la vamos a compartir todas, sino que vamos a compartir una cantidad, la cantidad que se pueda poner en este programa, y la semana que viene entonces compartiremos las otras capsulitas que falten sobre estas declaraciones de estas mujeres, hablando sobre su trabajo sobre ellas como trabajadoras y cómo en el día de hoy, cuando uno piensa que supuestamente ya hay cierta clase de igualdad de género, uno se da cuenta de que no, de que todavía las mujeres tienen muchísimos problemas, mucho machismo y sobre todo las mujeres que son de zonas de alto riesgo y de muy escasos recursos son las que precisamente tienen en sentido general más problemas. Y nosotros queremos entonces empezar nuestro programa agradeciendo a la Fundación Solidaridad, agradeciendo a los técnicos, a Henry, por ejemplo, que nos ayudó en este trabajo técnico que hicimos con estas capsulitas sobre las mujeres, el trabajo de las mujeres, sobre todo en Cienfuegos y en Santa Lucía. Vamos a empezar entonces dándole a ustedes la bienvenida con la primera cápsula sobre las declaraciones de estas mujeres acerca de cómo transcurre su vida diariamente. Son cápsulas, o sea que son muy cortitas, cómo transcurre su vida diariamente en un barrio como Santa Lucía. Vamos a ver entonces esta capsulita y volvemos con ustedes en un momento.
niña de 16 años que ella me ayuda. Tengo mi esposo que me ayuda con los niños. No soy hijo de él, pero él me ayuda. Y yo trabajo en el vertedero. Yo soy recicladora. Yo me levanto a las 6 de la mañana, voy, barro el patio, me baño, me cambio, subo al vertedero, busco lo que voy a buscar, bajo en eso de las 11:30, a decirle a mi niña para cocinar y hacer lo que voy a hacer, poner a los niños míos a estudiar, los que estudian a esa hora. Y los que estudian en la mañana, los tengo que poner a estudiar en la mañana. Luego, como en eso de las 2:00, vuelvo allá de nuevo al vertedero otra vez a trabajar hasta las 7. Después otra vez para casa porque la niña me ayuda y él me ayuda a atender los más pequeños, porque ya ellos son medio grandecitos. Le dedico más o menos con un tiempecito como para día a trabajar en el vertedero y un tiempecito para atender a los niños, ponerlos a estudiar, a cocinar, lavar, fregar y trapear. Barrer el patio porque es un camino. Yo vivo donde hay un camino y hay que estar barriendo a cada rato porque todo el que pasa tira su basura. Eso es un trabajo, hasta el fregar, y cuando yo frego un plato en mi casa, eso es trabajo porque lo estoy haciendo. Y a veces dirán que no, que la mujer no hace nada porque está en la casa trabajando y está fregando y está cocinando. Mentira, nosotros hagamos más con los hombres. Porque cuando un muchacho grita hambre, uno tiene que prepararle que comer. Que cuando tiene que fregar un trate, que cuando llaman a uno para cualquier reunión de cualquier cosa de los niños, eso es un trabajo. Yo, en el vertedero yo trabajo. Yo soy recicladora. Los hallos que son muchos, porque incluso no que yo diga, que me han dicho mucha gente que ellos no habían visto una mujer como que tan flaca, con tan poquito cuerpo, que trabaje tanto como yo trabajo. Porque yo misma a veces me siento cansada y me siento atrofiada. Ayer fue un día que era día de fiesta y yo misma estaba ayer que yo me acosté a las 10 de la noche y yo me sentía todo esto aquí cansado, Ahora la información te trae una nueva imagen para nuevos tiempos. La información llega completamente renovado con nuevo diseño, más páginas a color y nuevas secciones. La información, 35.000 ejemplares diarios para llegar a 120.000 lectores en Santiago, El Cibao, Santo Domingo, todo el país, New York y España. La información, su periódico de siempre, mejor. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Si tienes un libro o una obra redactada y necesitas hacerle las correcciones de estilo, las correcciones de redacción o necesitas asesoría sobre derechos de autor, ISBN, publicación impresa o en Amazon de tu libro, comunícate con nosotros. Editorial Juguete de Madera 809-886-5151. Corrección de textos, asesoría en publicaciones digitales o impresas. 809-886-5151. Si necesitas que tu libro salga sin ningún error y sin ningún problema de edición, comunícate al 809-886-5151, que es también nuestro número de WhatsApp. Primeramente yo lo organizo porque soy la cabeza del hogar. Trato de ver cómo sobrevivir. Mis hijas me meten la mano, me ayudan porque no tengo empleo ahora. Bueno, me las reparto yo porque tengo 3 hijos y no viven conmigo y yo soy la que tengo que hacer todo. Tengo un esposo y bueno, un rato en mi casa y un rato en la calle. Le dedico como quien dice el día completo.
porque hay que lavar, cocinar, trapear, fregar, hacer todo lo que hacemos. Y a veces hay que salir también a buscar algo fuera de la casa. Y un trabajo grande. Bueno, los retos son eso, el día a día, y imagínese, si usted no sale a buscar algo, algún sustento o algo, imagínese, ¿cómo sobrevive? Amigos televidentes, estamos aquí de nuevo con ustedes en su programa Ciudad Cultural. Miren, la semana pasada nosotros hablamos acerca de un libro que se llama Dominó y Muñecas en el fondo del mar. Realmente ese es su título en español, pero ese libro es un libro escrito en italiano. Bueno, no escrito en italiano, traducido al italiano, de cuentos dominicanos escritos en español, traducidos al italiano por el escritor y traductor Danilo Manera. En el día de hoy, en esta semana, nosotros queremos compartir con ustedes un extracto de una entrevista que nosotros le hicimos hace un tiempo, me parece que fue el año pasado, a Danilo Manera, porque nosotros precisamente lo invitamos, que él estaba en el país. Me parece que iba a asistir a una feria del libro y estaba dando unos talleres aquí en el Isfodosu, unos talleres sobre literatura dominicana, y Danilo Manera fue el segundo invitado que nosotros tuvimos en nuestro programa Ciudad Cultural. Aprovechamos que él estaba aquí, que él estaba en el país, y aprovechamos para hacerle esa entrevista. Nosotros en ese tiempo hacíamos el programa incluso casi de manera artesanal, con una sola cámara, estábamos empezando, a veces con un solo micrófono, lo que queríamos era precisamente hacer el trabajo. Pero nosotros, en ese segundo programa del programa Ciudad Cultural, en esa segunda emisión del programa, nosotros entrevistamos a Danilo Manera y queremos entonces, aprovechando la publicación de ese libro y toda la publicidad que ha recibido ese libro, que es un libro de cuentistas dominicanos traducidos al italiano, 6 hombres y 6 mujeres, nosotros queremos compartir con ustedes este extracto de esa entrevista al escritor, traductor, profesor universitario de la Universidad de Milán, Danilo Manera, que fue quien hizo precisamente esa antología que se llama Dominó y Muñecas en el fondo del mar, que es su título en español. Vamos a compartir entonces con ustedes esta entrevista al escritor y traductor Danilo Manera. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Estamos aquí en su segundo programa de Ciudad Cultural, como todos los sábados a la 1 de la tarde, por Radio Televisión Educativa del Centro de Convenciones y Cultura Dominicana, UTESA. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial, sumamente especial, un escritor, traductor, académico, italiano, que nos está haciendo el favor de acompañarnos aquí en Santiago para hacer una serie de proyectos, en Santiago y en el país, para hacer una serie de proyectos que tienen que ver sobre todo con la literatura. Antes de yo presentarlo directamente, yo quiero leer su biografía para que ustedes sepan exactamente cuál es el invitado tan especial que nosotros tenemos en la tarde de hoy. Vamos a leer la biografía de nuestro invitado especial, que se llama Danilo Manera, escritor, académico, profesor universitario, traductor. Danilo Manera nació en Alba, en Italia, en 1957. Es escritor, crítico literario, periodista cultural y traductor. Es profesor de literatura española en la Universidad de Milán. Ha preparado ediciones italianas de numerosos autores españoles e hispanoamericanos, así como antologías de cuentos cubanos, dominicanos, canarios, vascos, gallegos, colombianos, guineoecuatorianos y haitianos, y obras colectivas. En el ámbito de la literatura dominicana, que es realmente lo que nos interesa más, ha preparado la antología de narradores Los cactus no le temen al viento,
Feltrinelli, Milano, 2000, del cual la editorial Ciruela de Madrid publicó la versión original una versión en español. Selección y epílogo de Danilo Manera. Asimismo, ha ideado y realizado el libro bilingüe de cuentos y fotos de autores dominicanos, Santo Domingo, Respiro del Ritmo. Ha organizado 2 semanas de la literatura dominicana en Italia en 2001 y 2010. Ha sido el coordinador de la presencia italiana en la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo 2005 y de la presencia dominicana en el Festival Internacional de Literatura de Chivasso 2005. Ha dictado conferencias en instituciones culturales dominicanas como el Centro León de Santiago, el Museo de las Casas Reales de Santo Domingo, el INTEC, la UAS y el ISFODOSU. En el 2009 ha participado en el segundo Festival Internacional de Poesía de Santo Domingo, publicando con la Editorial Nacional el poemario bilingüe Benvenuto Eadio, no sé realmente si lo pronuncié bien, de Domingo Moreno Jiménez. Ha publicado en Italia la antología poética bilingüe La Invención del Vuelo, 100 poemas de Santo Domingo, Besa, 2010, y editado en italiano textos de Marzo Velos Magiolo, de Ángel Hernández, de Luis Martín Gómez y Pedro Peix. De su obra narrativa destacan el libro de exploración amazónica Yurupari, Las flautas de la anaconda celeste de 1999, premio Gambrinus, los cuentos Tierras, Lunas, Colinas 2000, también la novela cómic El Dije de Bengasi 2004 con dibujos de Stefano Fabri, premio Oesterheld. Los escritos reunidos en Viajes de Papel y Papeles de Viaje 2006, el libro de viaje a Cuba 2008 y las narraciones de Esconcerto Cubano 2016. Es director de la colección de literatura y cultura italiana Un Mar de Sueños, de la colección de narrativa latinoamericana, ediciones Robin de Roma, Rote Aponente, no sé tampoco si lo pronuncié correctamente, y de la revista digital de estudios literarios, de estudios ibéricos, Tintas. Ha participado en eventos culturales en varios países europeos e hispanoamericanos. O sea que el currículum, la historia de vida de Danilo es muy amplia, muy grande, como ustedes han podido ver, y le damos la bienvenida a nuestra ciudad y le damos la bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes, Danilo. Buenas tardes y gracias por invitarme. Es un placer estar con ustedes. Bueno, Danilo, la primera pregunta tiene que ver de manera general con la literatura. Nosotros vivimos en esta época una especie de crisis lectorial, de que siempre se está hablando ahora de crisis de la literatura. ¿Para qué sirve realmente la poesía en sentido específico y para qué sirve la literatura en sentido general en nuestra época? O sea, ¿por qué uno debería leer? ¿Por qué debe existir la literatura? Y en sentido específico, ¿por qué debe existir la poesía? Bueno, la literatura es algo que siempre ha existido a un nivel muy alto desde sus primeras manifestaciones y en realidad no sirve para nada, pero ayuda en todo momento de la vida del hombre. Yo creo que la crisis sea sobre todo una crisis de rapidez en la escritura de los medios sociales o de las redes, una rapidez y un colectivizar ese tipo de actividad y de lectura de una forma muy veloz y casi social, ¿no? La lectura de literatura tradicional es algo silencioso, es algo que se hace en soledad, es algo que requiere y al mismo tiempo estimula el pensamiento. Yo creo que contra la literatura han obrado muchas dictaduras y muchos regímenes que no son democráticos porque le tienen miedo
a ese poder que se crea en la mente del hombre cuando adquiere cultura, cuando exalta su fantasía, cuando tiene la sensibilidad y la empatía para entender a los demás, sobre todo a los más débiles, a los que son distintos en su forma de vida. La literatura es el sistema de los sistemas, es decir, comprende todo lo demás, comprende la física, la matemática, la comunicación, la política. En cambio, ninguna de esas disciplinas contiene la literatura. La literatura es el idioma, el lenguaje en su más alta expresión, que es la expresión estética, cuando no cuenta solamente el sentido, el significado literal de lo que se dice, sino que hay una superposición de posibles interpretaciones que hace la variedad y la belleza del lenguaje que se hace pensamiento. Yo creo que la literatura de por sí no puede dejar de existir porque se empobrecería tanto el pensamiento como el lenguaje de una forma increíble, y nosotros somos la civilización de la palabra. El nombre que le dimos a Dios es verbum, es el nombre de la palabra. Ahora, hay una crisis, creo que de crecimiento, creo que es una crisis de cambio, causado por las nuevas tecnologías y por la escasa disponibilidad de las generaciones más jóvenes a un tiempo, repito, solitario, silencioso, profundo, donde puedan florecer las flores más raras. Danilo, tú has trabajado con una serie de escritores dominicanos y has hecho una serie de libros dominicanos, has traducido al italiano una serie de libros dominicanos, uno de ellos, por ejemplo, Los cactus no le temen al viento, editado en español por la editorial Ciruela y en italiano por Feltrinelli, o por ejemplo Santo Domingo Respiro del ritmo, que es un libro de escritores que escriben sobre música dominicana. Pero también has llevado a Italia a una serie de escritores dominicanos y has traducido a escritores dominicanos. ¿Cuál ha sido la experiencia de trabajar con la literatura dominicana? Llevarla a Italia, traducirla, y cuál es tu opinión sobre la literatura de nuestro país. Yo vine aquí en 1999 por primera vez, hace como 19 años. Vine porque estaba trabajando en la literatura cubana y me interesaba ver la producción literaria de las otras islas, de las Antillas. Vine pensando lo que se pensaba, que era algo menor, de poco desarrollo, de poquitos nombres, muy local, y me llevé una gran sorpresa. Y toda mi acción a lo largo de este año sigue bajo el efecto de esa sorpresa. ¿Cómo es posible que se conozca tan poco en el mundo? E inclusive a veces en la propia Latinoamérica, donde no se necesita traducción, quiero decir, una literatura tan grande, tan importante, tan rica, tan variada, con unas condiciones culturales y sociales tan interesantes, porque yo he visto a lo largo de casi 2 décadas cómo ha cambiado República Dominicana. La gente decía, por ejemplo, que Cuba con el capitalismo iba a transformarse en Haití o República Dominicana, es decir, y muchos turistas ni siquiera sabían que Punta Cana era República Dominicana, pensaban que iban a una república rara que se llamaba Punta Cana y que solo eran playas. Ahora sabemos que República Dominicana es el país más desarrollado de las Antillas, con la capital más grande, la única que tiene metro, con un esfuerzo de inversión en el ámbito educativo muy importante, sobre todo con los últimos gobiernos. Sabemos que antes los dominicanos trataban de irse a Puerto Rico y ahora los puertorriqueños, los boricuas vienen para acá. Es decir,
de un punto de vista económico y social y político, hay cierto reconocimiento por los grandes pasos de esta república. De un punto de vista musical ha sido así, porque ya el merengue y la bachata superan en cierta medida la presencia de la salsa, etcétera, y los artistas dominicanos tienen su puesto bien sólido en el ranking de la música latina. Todavía le falta a unas artes que les falta ese reconocimiento y esa difusión, por ejemplo la pintura. La literatura dominicana, a pesar de las circunstancias a veces muy difíciles en las que se ha desarrollado, como la dictadura de Trujillo, los años terribles de Balaguer, etcétera, y antes tantos años de revoluciones, de pobreza, de analfabetismo, ha dado unos frutos impresionantes por su calidad y por su impacto. Ahora bien, además a eso se añade que los escritores dominicanos no pueden vivir de su escritura, entonces hacen nuestro trabajo, son periodistas, comunicadores, ingenieros, médicos, lo que sea, y están escribiendo por la literatura, por el arte, no están escribiendo para vender, no buscan el bestseller. Y entonces diría yo que un rasgo fundamental es una fuerte literalidad. Se han hecho muchas acciones para darle resalte a la literatura dominicana. Por ejemplo, en la Feria del Libro, en las ferias regionales del libro, hay semanas poéticas y semanas de narradores, etcétera. Pero sobre todo yo creo que hay que trabajar en la escuela. Yo estoy aquí en Santiago exactamente asesorando el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, que tiene aquí en Santiago el recinto Emilio Prudhomme, y en este recinto se ha empezado, está en el tercer cuatrimestre, una licenciatura, un grado de lengua y literatura para la escuela secundaria. Es decir, esos van a ser los profesores que conocen profundamente la literatura y sabrán animar a los estudiantes a leer literatura. Eso es importante porque en el pasado, en el bachillerato del pasado, sin nada quitar a la pasión y al compromiso de los profesores, a la literatura tenía un espacio muy limitado. Y en esto, ya que me preguntas sobre, para no extenderme más, ya me preguntas sobre la literatura dominicana, yo creo que ustedes tienen un deber muy preciso. Primero, estudiar la literatura dominicana. Los dominicanos primero lean su propia literatura, la conozcan, no sean en eso provincianos al contrario, que solo van a buscar a un norteamericano o a un ruso. El problema es primero las grandes obras que narran su cultura a veces con más luz y de forma más completa que un trabajo de historia o de política. Es decir, tienen ustedes cuentos, poemas y novelas que se desarrollan en esta media isla y que muchas veces recuerdan, mencionan, se estructuran sobre su difícil historia y su realidad social, pues empiecen allí y que los niños, los muchachos conozcan a los grandes autores dominicanos. Luego irán a la literatura latinoamericana y a la literatura mundial, pero si ustedes no valoran, no apoyan, no leen la literatura dominicana, ¿quién lo hará? Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar en un momento con la entrevista a Danilo Manera. Pero antes de esa pausita, queremos invitarles a que, ya que estamos hablando de poesía y ya que estamos hablando de literatura, a que veamos y escuchemos estos poemas de uno de los grandes poetas latinoamericanos, que es César Vallejo. Luego de la pausita, entonces volvemos y más adelante con la entrevista con el escritor, traductor, académico Danilo Manera.
Ahora la información te trae una nueva imagen para nuevos tiempos. La información llega completamente renovado con nuevo diseño, más páginas a color y nuevas secciones. La información, 35.000 ejemplares diarios para llegar a 120.000 lectores en Santiago, El Cibao, Santo Domingo, todo el país, New York y España. La información, su periódico de siempre, mejor. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Si tienes un libro o una obra redactada y necesitas hacerle las correcciones de estilo, las correcciones de redacción o necesitas asesoría sobre derechos de autor, ISBN, publicación impresa o en Amazon de tu libro, comunícate con nosotros. Editorial Juguete de Madera 809-886-5151. Corrección de textos, asesoría en publicaciones digitales o impresas. 809-886-5151. Si necesitas que tu libro salga sin ningún error y sin ningún problema de edición, comunícate al 809-886-5151, que es también nuestro número de WhatsApp. El Centro Médico Cibao UTESA sigue comprometido con la calidad, invirtiendo en infraestructura, tecnología y capacitación del personal para brindar a un número mayor de ciudadanos mejores y más servicios de salud. Nuestro laboratorio clínico, además de sus servicios habituales, ya está brindando las pruebas rápidas y próximamente estará realizando las pruebas de PCR, cumpliendo con todos los protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana. Centro Médico Cibao UTESA, tecnología y capacidad humana al servicio de la salud. Hago los oficios de ahí del hogar donde vivo, no en mi casa, vivo en la casa de un hijo. Yo hago los oficios, cocino, lavo y atiendo a 2 niños. Yo soy viuda y vivo con 2 hijos, pero los hijos me ayudan, pero la responsabilidad es mía. Yo me levanto y yo cuelo café, friego, si tengo que fregar, limpio si tengo que limpiar y ya me siento ahí un tiempo. No tengo que ahí cocino. Voy de los hijos, que tengo una hija ahí mismo que está parida, que la está atendiendo. Yo he trabajado en muchas partes, yo trabajé en Casa Familia, trabajé en una fábrica de reciclaje ahí abajo, y en muchas partes yo he trabajado en muchas casas. Pero ya a la edad mía, yo tengo 64 años, ya no me da trabajo. No lo considero como un trabajo, porque eso es una obligación, que cada ama de casa tiene que hacer su quehacer en su casa. El trabajo, yo no trabajo, de antes yo trabajaba, pero ya yo no trabajo. Yo soy una mujer que, yo quedé viuda en el 97, tengo 8 hijos y me quedé con la responsabilidad de mis hijos. Ahora ellos tienen la responsabilidad de darme a mí, porque eso sí tienen, gracias al Señor, ellos me cumplen con lo poco que consiguen. Amigos televidentes, aquí estamos de nuevo con Danilo Manera, el escritor, traductor italiano. Danilo, queremos saber cuáles son tus proyectos inmediatos, qué estás haciendo aquí en la ciudad de Santiago, qué estás haciendo específicamente en el país y si esos proyectos
que tú estás realizando tienen que ver de nuevo de alguna manera con los escritores dominicanos y con la literatura dominicana. Sí, ahora como les decía, estoy colaborando con el recinto Emilio Prudhomme del Isfodosu en el ámbito de la enseñanza de la literatura para la formación de los docentes del futuro. Es algo en lo que creo mucho y es un esfuerzo muy importante, una directiva, una meta presidencial y una característica de este Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, un poco en el espíritu de Hostos y de Salomé. Pero también estoy aquí porque la Embajada de Italia, a través del nuevo embajador Andrea Canepari, ha desarrollado un gran programa con motivo de los 120 años de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Ha habido y habrá semanas culturales italianas en casi todas las universidades importantes del país. Yo he estado dictando conferencias tanto en UTESA como en la Pucamaima, aquí en Santiago y también en la capital. Nos interesa el proyecto sobre el cual estamos reflexionando, estamos armando una idea de crear una cátedra de estudios ítalo-dominicanos. Tal vez el nombre de la cátedra será el de Alessandro Geraldini, que fue el primer obispo de Santo Domingo, que vino de Italia, un intelectual renacentista importante, y fue el obispo que hizo construir la Catedral de Santo Domingo, la Primada de América. El año que viene se contarán 500 años de este evento y nos parece muy interesante la idea de crear una institución que pueda idear y gestionar y llevar a cabo proyectos de alto nivel en el puente cultural entre los dos países. También tengo, como siempre, proyectos literarios. Después de haber traducido a tantos poetas, otros voy a sacar en mi revista, en edición bilingüe, porque la poesía se considera de por sí casi intraducible, porque tiene efectos musicales que no se pueden reproducir con suficiente eficacia, pero se llega bastante cerca, pero siempre se suele publicar con el original al frente, y narradores que la narrativa es mi especialidad. Yo he traducido a Marcio Veloz Maggiolo, a Ángel Hernández, a Luis Martín Gómez, a Pedro Peix, y ahora estamos terminando una selección de cuentos de Juan Bosch. 12 cuentos de los más famosos: La mujer, 2 pesos de agua, La muchacha de la Guaira, El hombre que lloró, toda una serie de Luis Pie, una serie de cuentos que son súper clásicos de la literatura dominicana y que todavía no se conocen como se merecen en el extranjero. También he ido leyendo nuevos autores, por ejemplo, René de Risco Bermúdez, que solamente había leído en antologías, ahora me he leído la narrativa completa y realmente tiene excepcionales calidades, tanto en evocar sentimientos como en el uso de un lenguaje muy vivo, muy enriquecedor. Es una lástima que ese escritor haya muerto tan joven, porque nos hubiese escrito obras muy relevantes, pero creo que René de Risco Bermúdez también valdría la pena que se le conociera en Italia y en Europa. Danilo, queríamos hacerte la siguiente pregunta, ya que estamos aquí en la ciudad de Santiago. ¿Tú has tenido contacto con los escritores de Santiago, con la literatura santiaguera y con la cultura en sentido general de la ciudad de Santiago? ¿Qué te parece el ambiente cultural de la ciudad? Y precisamente si has tenido algún contacto con los escritores, con la literatura de Santiago.
Sí, obviamente me parece una ciudad con una vida cultural muy interesante, importante, Casa de Arte, la Alianza Cibaeña, los Amantes de la Luz. Hay en Santiago excepcionales narradores como tú mismo, como Manuel Librotero, muchísimos poetas. Hemos hecho lecturas en el Isfodosu con Carmen Pérez Valero, como con Iki Tecada, con Daniela Cruz, que es una joven poeta muy interesante. Hay también santiagueros que viven fuera, como Rosa Silverio, que está viviendo en España y que es una gran poeta y narradora que acaba de preparar una antología importante de poetisas, de poetas mujeres dominicanas. Se me olvidó Fernando Cabrera, por ejemplo. Digamos que hay tanto intelectuales como espacios en la ciudad, el Centro León, ese mismo centro de UTESA. Es importante que las instituciones, hay muchas universidades en Santiago y también los políticos de la ciudad apuesten por la cultura y tengan en mente siempre que es una riqueza que a lo mejor no se ve a un primer vistazo, pero que hace realmente la economía espiritual de una ciudad, le da un perfil y un carácter que ningún otro rasgo económico le puede dar. Sin cultura es como que le falta el perfume y que le falta el alma a una ciudad. El Centro Médico Cibao UTESA sigue comprometido con la calidad, invirtiendo en infraestructura, tecnología y capacitación del personal para brindar a un número mayor de ciudadanos mejores y más servicios de salud. Nuestro laboratorio clínico, además de sus servicios habituales, ya está brindando las pruebas rápidas y próximamente estará realizando las pruebas de PCR, cumpliendo con todos los protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana. Centro Médico Cibao UTESA, tecnología y capacidad humana al servicio de la salud. Si tienes un libro o una obra redactada y necesitas hacerle las correcciones de estilo, las correcciones de redacción o necesitas asesoría sobre derechos de autor, ISBN, publicación impresa o en Amazon de tu libro, comunícate con nosotros. Editorial Juguete de Madera 809-886-5151. Corrección de textos, asesoría en publicaciones digitales o impresas, 809-886-5151. Si necesitas que tu libro salga sin ningún error y sin ningún problema de edición, comunícate al 809-886-5151, que es también nuestro número de WhatsApp. Por lo general, en República Dominicana y en el distrito de que se trata, el 90% de las tareas hogareñas recaen sobre la mujer. Muy pocos hombres son dados a contribuir y colaborar a las cargas del hogar. Entiendo que esto se debe porque desde la niñez, con ese cliché del machismo que usualmente las madres criamos a los niños, ellos entienden ya cuando son adolescentes y adultos que las tareas hay que dividirlas. Las del hogar son para las chicas o las damas y las que son fuera del hogar serían para los caballeros y los jóvenes. Por ejemplo, yo soy una profesional acabada, trabajo fuera del hogar, pero también, independientemente de que tenga una persona que me ayuda en la casa, el cuidado femenino siempre tiene que primar, porque nosotras las féminas o las damas debemos dedicarnos a contribuir en el hogar, el esposo, los hijos y además en las labores profesionales fuera de este. Debieran considerarse como un trabajo las labores hogareñas dentro del hogar, porque
No sería mi caso, pero en el caso de el mayor porcentaje de la población, si solamente trabajan en el hogar, haciendo todas las tareas del hogar, ayudando a las criaturas con las tareas de la escuela, atendiendo al esposo, yo pienso que es un trabajo no remunerado y muchas veces mal remunerado. Amigos televidentes, continuamos aquí en su programa Ciudad Cultural. Miren, nosotros queremos compartir con ustedes algunas informaciones. Sobre todo, yo quiero hacer algunos agradecimientos. Yo quiero agradecer al principio a Nanche Valier por la invitación que nos hizo el día de ayer, el viernes, a las 8 de la noche, a un coloquio sobre la novela policial. Ayer viernes 27 de noviembre, a las 8 de la noche. Realmente ese coloquio se hizo con Nanche Valier, con él mismo, se hizo también con Roberto Marcalle Abreu y conmigo, conversando con una cantidad de personas. Yo no sabía que había tantas personas interesadas en eso. Una cantidad, más de 1000 personas conversando con nosotros acerca de la novela policial. Nosotros tres que hemos escrito de alguna manera novela negra y novela policial, entonces conversamos acerca de lo que era o de lo que es la novela policial dominicana. Realmente la novela, lo que se le llama la novela de género, que ahí cabe la novela policial o la novela negra, está siendo utilizada sobre todo por escritores ya un poco relativamente jóvenes o jóvenes, y la literatura en sentido general de género, para revisitar algunas épocas un poco oscuras de la República Dominicana que hemos tenido, sobre todo en el aspecto político. Por ejemplo, la época de Trujillo, que se ha escrito mucho sobre ella, pero que ahora se revisita de una manera diferente a través de la novela policial o de la novela negra, aunque se han escrito muchas cosas muy oscuras y con ese ambiente así crapulario y ese ambiente de lumpenería de esa época, como por ejemplo Efraín Castillo escribió una novela que se llama El Personero, o Pedro Peix, que tiene esos cuentos extraordinarios que él tiene sobre ese ambiente tan oscuro y tan opresivo y tan crapulario como es el lenguaje de Pedro Peix. Sobre esa época. Y también los 12 años de Balaguer, que también fue una época muy opresiva, muy violenta, y que son épocas que dan bien para que se revisiten, para que con una visión diferente, entonces, se hable de la novela, se hable de esa época oscura, esas épocas oscuras de la República Dominicana. Y en el día de hoy, por ejemplo, yo lo sé porque yo he sido jurado en muchos concursos literarios. En el día de hoy, el fenómeno de la corrupción, que también da bien para hacer novela negra, para hacer novela policial, novela detectivesca, sobre todo por el ambiente mafioso que transcurre alrededor de la política cuando se trata de corrupción, de un ambiente corrupto y de gente que no tiene escrúpulos, que da para cualquier cosa, y eso la literatura puede revisitarla de lo más bien a través de la novela policial y de la novela detectivesca. Agradecemos a Nanche Valier por esa invitación, y también queremos agradecer a la Feria del Libro de Santiago Rodríguez por invitarme a dar una conferencia sobre literatura caribeña en esa feria, que será los días 11 y 12 de diciembre allá en Santiago Rodríguez. Por supuesto, no será presencial, eso será una conferencia virtual que yo voy a hacer sobre literatura caribeña, que es un tema que yo estoy tratando mucho en estos días, sobre todo la literatura dominicana en el contexto del Caribe, y ahí entonces vamos a dar esa conferencia sobre los escritores dominicanos y la literatura caribeña. A ustedes, amigos televidentes, queremos entonces dar las gracias por haber estado con nosotros en su programa Ciudad Cultural.
lo que estamos haciendo en estos días, aprovechando también que ya estamos en el estudio, pero lo que estamos haciendo en estos días es revisitando también, como dijimos ahorita, revisitando algunos programas, trayéndoles, uniéndolo con contenido nuevo. Y como en esta semana fue el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, no vamos a felicitar a la mujer, por supuesto, porque ese no es un día para felicitar. Eso no es un día. El Día de la No Violencia contra la Mujer significa que hay violencia contra la mujer y eso no es para felicitar a nadie, ni para hacer celebraciones, ni nada de eso. Eso es un día para reflexionar y por eso nosotros estamos colocando estas capsulitas para ustedes. Nos vemos la semana que viene, pero queremos terminar precisamente con una de estas capsulitas sobre lo que nos hablan las mujeres, sobre lo que es su trabajo en el día a día, un trabajo que tienen que dividirse porque son amas de casa, pero también tienen que trabajar muchas veces fuera del hogar. Y aunque no trabajaran fuera del hogar, el trabajo de ama de casa es un trabajo suficiente, me parece a mí, para decir que son mujeres que trabajan mucho y que se fajan creando los hijos, creando muchas veces los nietos y hasta los bisnietos y atendiendo a sus esposos. A ustedes, amigos televidentes, nos vemos la semana que viene, pero queremos que vean esta capsulita ya para terminar sobre, aprovechando esta semana, que es la semana de la no violencia contra la mujer. Nos vemos la semana que viene. Bueno, todo depende de las personas y la ideología de cómo lo ha criado. Sin embargo, en mi casa, la ideología del trabajo del hogar no tiene... El trabajo del hogar en mi casa no tiene rol ni tiene sexo, porque todos, cuando estemos en el hogar, tenemos que contribuir y ayudarnos unos con otros. Siempre y cuando estemos todos en la casa, cada quien tiene que aportar con algo. Cuando yo estoy sola en la casa, dedico aproximadamente un 50% de mi tiempo, ya que tengo que hacer lo más que pueda, salir a trabajar y también dando vueltas en la comunidad, de eso depende mi trabajo. Pero cuando hay más personas en mi casa, puedo dedicarle más tiempo, puedo dedicar por lo menos un 25%, ya que cada uno hace un rol, uno cocina, otro friega, otro puede trapear, nos dividimos las tareas entre todos. ¿Y qué pasa con ese 25% que nos estamos ahorrando? Lo usamos para ver una película, lo usamos entre familia y compartimos entre nosotros. Bueno, yo me levanto prácticamente todos los días a las 7 de la mañana, cual comienzo primero con mis higienes personales, de ahí de una vez entro a la cocina, si tengo que fregar, hacer algo en la cocina y colar, hacer un chocolatico o algo de desayuno. Siempre estoy por la mañana sola, porque los días que mi esposo y mi hijo trabajan juntos, salen. Después salgo a hacer la compra, lo que me hace falta. Ahí comienzo a hacer los quehaceres como trapear, arreglar, acotejar, limpiar el cuarto y ponerme a cocinar para cuando ya ellos lleguen a las 12 ya la comida esté lista. Y mucho más, porque es más cansado, te coge mucho más tiempo y el cuidado de la familia y los oficios y el trabajo de la casa nunca se acaban. Bueno, los retos que ahora mismo tenemos, tanto la mujer, es muy fuerte, porque mantener una casa, tenerla limpia, mantener la familia, cuidar los hijos, ahora en el rol que se está viviendo con las comunicaciones, el internet, las clases, son muchas facetas que tenemos que innovar y por eso cada vez estamos evolucionando, porque no solamente uno se pone en un rol, son demasiados roles que hay que compartir, pero la obligación es que hay que hacerlo porque es el día a día de nosotros.